Nunca creí en los mitos de la Deep Web. Para mí y mis amigos eran historias exageradas, cuentos que alguien inventaba para asustar a los incautos. Decidimos comprobarlo por nosotros mismos. La idea surgió en un grupo de WhatsApp. Tor, VPN, anonimato absoluto y curiosidad. Nos sentamos en una sala iluminada por la luz fría de las pantallas, con refrescos y bocadillos, listos para navegar por lo desconocido. Al principio todo fue banal. Foros de tecnología, marketplaces de nicho, colecciones de documentos raros. Nada que nos sorprendiera demasiado. Pero entonces apareció algo distinto. Un enlace oculto, sin publicidad, titulado Las Crónicas de la Red Negra. Era un foro, una wiki en realidad, donde personas escribían diarios. Historias perturbadoras que iban desde asesinatos que parecían reales hasta experimentos con sujetos humanos que desafiaban toda ética imaginable. La escritura era cruda, sin adornos, casi como si los autores quisieran que el lector sintiera cada momento. Al principio lo miramos con morbo académico. «Mira esto, parece un diario real de alguien que presenció algo horrible», decía uno. Yo solo sentía un escalofrío que no quería admitir. Entre todas las entradas, una nos llamó la atención de inmediato. El Observador. No había fotos ni videos, solo texto. La narración hablaba de un ser que vigilaba a través de pantallas apagadas, que aparecía en sombras y reflejos, que podía conocerte incluso antes de que supieras de su existencia. El autor contaba cómo cada clic, cada movimiento en la red, lo acercaba más. La paranoia se instalaba en el lector como un veneno lento. Mi amigo Julián se rió. «Esto es puro teatro, nadie puede vernos a través de la pantalla. ¿O sí?» Nadie dijo nada, pero todos sentimos un peso invisible en la sala. Un enlace al final de la entrada nos llevó a un video en vivo. Era una habitación familiar vacía, iluminada tenuemente por una lámpara de mesa. Durante unos segundos nada sucedió. Luego apareció una figura, enmascarada, frente a la cámara. Su voz era grave, mecánica. «Te estoy observando desde que hiciste clic». El silencio nos golpeó. El miedo nos paralizó. Apagamos las computadoras de inmediato como si cortar la conexión pudiera borrar la visión. Pero algo cambió. Algo invisible permaneció. Al principio creímos que era paranoia colectiva. Pero luego llegaron los correos. ¿Me ves? Cada mensaje traía fotos nuestras. Fotos tomadas en nuestras casas mientras dormíamos, mientras cenábamos, mientras revisábamos el correo. No había forma de que alguien nos hubiera fotografiado físicamente sin entrar a nuestras casas. Y sin embargo, ahí estaban. Las cámaras de seguridad que habíamos instalado no mostraban a nadie. Todo parecía un juego de sombras. La paranoia creció rápido. Veíamos al enmascarado en reflejos. En la ventana mientras caía la lluvia, en la pantalla apagada del televisor, en el brillo metálico del refrigerador. Instalamos más cámaras, alarmas, cerraduras inteligentes. Nada funcionaba. La sensación de ser observados era constante. Incluso cuando salíamos de la casa, lo sentíamos. Una presencia que nos seguía, invisible, implacable. Intentamos acudir a la policía. Contamos todo, los correos, las fotos, los videos. Nos miraron con escepticismo. «Parece una broma de internet», dijeron. Pero la realidad era otra. Las amenazas se volvieron físicas. Cajones abiertos, puertas entreabiertas, objetos desplazados en la noche. Uno de nosotros desapareció sin dejar rastro. Buscamos explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Finalmente, decidí dejar internet por completo. Desconecté computadoras, apagué el teléfono, eliminé cuentas. Creí que eso bastaría, pero los mensajes continuaron. Llegaban por medios antiguos, incluso por correo postal. Fotografías con ángulos imposibles, notas cortas con letras recortadas de revistas, pequeñas advertencias que sugerían que no importaba qué tanto nos aisláramos. La sensación de ser observado no desaparecía. El observador estaba allí, en cada sombra, en cada sonido lejano, en cada parpadeo del ojo. Escribo esto como advertencia. Nadie debería visitar ese foro. Nadie debería hacer clic en enlaces que parecen inofensivos. Porque el observador no es solo una historia. Es una fuerza que transforma la curiosidad en una trampa macabra. No hay escape completo, no hay desconexión que valga. Cada decisión, cada movimiento, cada pensamiento puede ser registrado,
analizado, manipulado. La vida se convierte en un juego en el que nunca puedes ganar. Solo puedes jugar mientras sientes que alguien más mueve las piezas desde la oscuridad. Y la peor parte es que incluso al ignorarlo, al intentar vivir normalmente, el miedo permanece. Cada sonido nocturno, cada luz que parpadea, cada figura en la periferia de la vista, se convierte en potencial evidencia de su vigilancia. Amigos se separan, familias se fragmentan, la confianza se erosiona. Lo que comenzó como un experimento inofensivo se convierte en un ciclo de aislamiento, duda y terror constante. La línea entre realidad y paranoia se desdibuja, y empiezas a cuestionar no solo la Deep Web, sino tu propia percepción, tu propia seguridad, tu propia mente. El observador no respeta límites, no pide permiso, no se muestra de manera completa, pero siempre está. No hay trucos que puedan engañarlo, no hay apagón que pueda detenerlo. Cada intento de protección solo confirma que está un paso adelante. La vida se reduce a rituales mínimos de precaución, y aún así, el temor crece. La última vez que intenté ignorarlo, la realidad se quebró completamente. Entré a mi casa y todo estaba como lo había dejado, pero la sensación de ser observado era insoportable. Las sombras parecían moverse con intención, los objetos parecían susurrar, y cada reflejo en vidrio o metal me mostraba algo que no debía ver. Su máscara siempre mirando. Intenté gritar, pero mi voz no parecía mía. Era un eco lejano de miedo que se disolvía en la habitación. Recibí un último mensaje, diferente a los demás. Sin fotos, sin palabras, solo un video en vivo. Mostraba mi sala, pero desde un ángulo imposible. La cámara estaba dentro de mí, o yo dentro de ella, no lo supe. La figura enmascarada apareció al fondo, y esta vez no dijo nada. Solo me miró y en esa mirada comprendí que todo lo que había sentido, el miedo, la paranoia, la impotencia, era su juego, y que yo ya no tenía control. Al día siguiente la policía encontró la casa vacía. No había señales de lucha, ni rastros de mi desaparición. Solo las computadoras encendidas, con la pantalla mostrando un simple mensaje. Gracias por jugar. Nos vemos en otro lugar. El observador había ganado. Y aunque el mundo continuó sin saberlo, yo entendí que no importaba dónde estuviera. Nunca dejaría de estar bajo su mirada. La curiosidad, una vez inocente, me había condenado a formar parte de su juego macabro de vigilancia inescapable. La Deep Web no solo es un lugar de secretos, es un espejo que refleja la más profunda vulnerabilidad humana. Y si alguna vez tropiezas con él, recuerda, el observador siempre encuentra la forma de verte, y no hay escape. Desde la ventana la lluvia dibujaba ríos finos sobre el cristal, empañando la calle desierta que se extendía bajo la luz amarillenta del farol. Dentro, la habitación era un refugio minúsculo, casi un caparazón. Cada objeto tenía su lugar, cada rincón estaba limpio, ordenado, pero la calma era engañosa. En la penumbra, sentado frente a la pantalla de su computadora, él respiraba con cuidado, midiendo cada exhalación, como si la misma oscuridad pudiera sentirlo. Había vivido aislado durante años, reconstruyéndose lentamente tras un trauma que había decidido olvidar. La memoria de esa noche, la única que jamás pudo enfrentar del todo, se escondía detrás de un velo de confusión. Golpes en la puerta, gritos apagados, un charco de sangre que ya no podía nombrar. Había enterrado todo en lo profundo de su mente, y la soledad era su forma de protección. Pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había pasado lo llevaron a un camino peligroso. La Deep Web. No era por morboso entretenimiento, era terapia de exposición. Había leído estudios que hablaban de enfrentar miedos gradualmente, de cómo la exposición controlada a estímulos aterradores podía desactivar el trauma. Así que había empezado con sitios oscuros, foros donde se compartían imágenes de accidentes, desastres, accidentes domésticos y tragedias que jamás aparecían en la televisión. Las primeras semanas fueron un ensayo de resistencia. Veía las fotos, sentía la repulsión, pero respiraba hondo y continuaba. Cada imagen era un desafío, cada video un muro que atravesaba con cuidado. La adrenalina lo mantenía vivo, pero también lo acercaba a un límite que no podía medir. Había momentos en que la lógica y la memoria se mezclaban. Algunos accidentes le recordaban vagamente a su infancia.
Un coche volcado evocaba la sensación de haber sido pequeño temblando en un rincón. Un incendio le devolvía un olor que no podía colocar. Pero siempre había logrado mantenerse a flote, convencido de que podía controlar lo que su mente quería ocultar. Y así, una noche, mientras exploraba un foro con enlaces de terror extremo y tragedias familiares, apareció un título que llamó su atención. La noche familiar salió mal. La tipografía era básica, casi amateur, pero la sensación de familiaridad era inmediata. Un escalofrío recorrió su espalda y por un instante pensó en cerrar todo, desconectarse, como hacía tantas veces, pero algo lo mantuvo en la silla. El video cargó lentamente, con esa textura granulada típica de los archivos subidos en sitios oscuros. La pantalla mostró una sala familiar, reconocible a primera vista. Los muebles, la disposición, la alfombra que alguna vez fue parte de su infancia. Su respiración se aceleró. Allí, en el sofá, estaban sus padres. Estaban atados, los rostros deformados por el terror, los sollozos apenas contenidos. La cámara temblaba, pero los movimientos eran medidos, como si alguien quisiera que se viera cada detalle. Afuera de cuadro, un niño lloraba. La intuición le dijo que era su hermano. Los dos enmascarados entraron en escena y, con movimientos calculados, cometieron la violencia que había recordado solo en fragmentos borrosos de sueños nocturnos, esos recuerdos que su mente había encapsulado para protegerlo. El horror fue inmediato y no pudo moverse. Cada golpe, cada grito, era un eco de su pasado que revivía con dolor agudo. La memoria reprimida se abrió de golpe. Los golpes en la puerta, la sangre, el olor metálico y la confusión que lo había acompañado por décadas. El video no era ficción. No era ninguna de las tragedias ajenas que había visto. Era la reconstrucción de su peor miedo, de su trauma más profundo. Vio cómo los enmascarados se acercaban al niño, su hermano, y todo el control que había cultivado durante años se desmoronó en un instante. Cerró todo. La pantalla se apagó, pero el ruido de la lluvia, los sollozos, los gritos y la sangre seguían resonando en su cabeza. Se levantó, tambaleante, y recorrió la casa en silencio. Cada objeto parecía preguntarle si había hecho bien en abrir esa puerta digital que lo condujo al pasado. La lógica y la paranoia se mezclaban. ¿Cómo había alguien grabado eso y subido el video? ¿Era un mensaje de los asesinos? ¿O una coincidencia macabra de la Deep Web que coincidía con sus recuerdos? La confusión le impedía pensar con claridad. Al día siguiente, con la evidencia guardada en un disco externo, contactó a la policía. Reabrió un caso que había quedado sin resolver, un caso que él mismo había creído enterrado junto a su familia. La sensación de miedo y vulnerabilidad que lo había mantenido aislado durante años regresó con fuerza. No era solo el trauma del pasado, sino la certeza de que, aunque buscara enfrentar sus miedos, la realidad podía ser mucho más cruel que cualquier sitio gore de la Deep Web. Días y noches pasaron, y la investigación avanzaba lentamente. Las autoridades ahora tenían una pista, un video que podría identificar a los culpables. Él, mientras tanto, evitaba salir, evitaba cualquier contacto, refugiándose en el único espacio que sentía seguro, la casa que una vez fue hogar y ahora era prisión de recuerdos. Su intento de superar los horrores del pasado a través de la exposición digital había fallado. Lo que había empezado como una estrategia para controlar el miedo, se convirtió en un enfrentamiento brutal con lo que nunca debería haber sido revivido de esa manera. Cada sonido, cada sombra, cada golpe de puerta en la ciudad cercana, lo devolvía a aquella noche que había intentado olvidar. La Deep Web le había ofrecido acceso a su historia más oscura, pero también había revelado algo que la mente humana no puede procesar sin cicatrices. La soledad que había elegido para protegerse del mundo exterior, ahora parecía menos una elección y más una necesidad. Solo le quedaba la esperanza de justicia, un hilo tenue que lo mantenía atado a la realidad, el único consuelo que permitía que respirara sin colapsar del todo, y mientras miraba el cielo gris a través de la ventana, entendió que hay límites que la mente humana no puede cruzar sin perder algo esencial. La Deep Web no era un espejo de su miedo, sino un portal que lo había devuelto a un pasado que creía muerto. La terapia de exposición se había transformado en un revivir de horrores personales, una advertencia silenciosa sobre los riesgos de buscar enfrentar la muerte y el dolor de manera virtual. La esperanza de salir, algún día,
del encierro que él mismo había creado, dependía ahora de algo que no podía controlar: la captura de los asesinos de su familia. Pasaron semanas desde que entregó el video a la policía. La investigación avanzaba, lenta, burocrática, pero cada llamada de los detectives lo hacía temblar. Cada detalle del caso lo obligaba a revivir esa noche una y otra vez. Sin embargo, había algo que lo consolaba, un hilo mínimo de esperanza. Alguien finalmente estaba buscando justicia por su familia. Una tarde, mientras revisaba mensajes antiguos que había guardado por costumbre, recibió un correo anónimo. Solo decía: "No estás solo. Pronto sabrás la verdad". No había firma, no había amenaza directa, pero el mensaje lo hizo estremecerse. La Deep Web lo había llevado hasta lo más oscuro de su pasado, y ahora, de alguna manera, también podía guiarlo hacia una resolución. El joven se sentó frente a la ventana, mirando la calle vacía, respirando lentamente. Ya no era la misma persona que había comenzado aquella exploración digital. Había enfrentado sus peores recuerdos, los había confrontado de frente, y aunque el miedo seguía allí, no lo dominaba completamente. Su mundo era pequeño, su vida limitada, pero existía la posibilidad de que algún día pudiera volver a salir, caminar entre otros sin sentir que la oscuridad lo devoraba. Por primera vez en años, permitió que un pensamiento distinto cruzara su mente: la esperanza. No como un sentimiento ingenuo, sino como un acto deliberado, un compromiso silencioso con la vida que aún le quedaba y con la justicia que finalmente parecía acercarse. Y aunque la Deep Web había abierto la puerta al horror más absoluto, también le había dado la evidencia necesaria para que su familia tuviera, finalmente, un cierre que él mismo había creído imposible. Mientras la noche caía de nuevo sobre la ciudad, cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. La tormenta había pasado, pero las cicatrices seguirían allí. Sin embargo, la justicia, aunque lenta, comenzaba a dibujar un hilo de luz en la oscuridad que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Por primera vez, pudo imaginar un futuro fuera del encierro, uno donde la memoria de su familia no solo sería dolor, sino también el impulso para seguir adelante. La noche había caído con un silencio casi tangible. Afuera las luces de la ciudad parpadeaban con la monotonía de siempre, pero dentro de mi cuarto, el aire parecía más denso, cargado de un frío extraño que se colaba por la ventana entreabierta. Mi computadora encendida era el único foco de luz, y yo, como tantas veces antes, me sumergía en la Deep Web con una mezcla de curiosidad y desafío. Había visto lo que muchos llaman horrores: secuestros retransmitidos, videos grotescos de torturas, rituales que parecían salidos de pesadillas, pero nada de eso me había perturbado realmente. Hasta esa noche. Fue en un foro enterrado entre enlaces que parecían absurdos o ridículos, donde apareció un título que me detuvo: La mirada de Dios. No había imágenes, solo un hilo de texto. Cada mensaje estaba escrito con un tono de desesperación que iba más allá del miedo común. Hablaban de ojos que quitaban la cordura, de personas que, tras contemplarlos aunque fuera solo en una pantalla, habían perdido todo sentido de su existencia. Los relatos eran casi idénticos: pesadillas que se materializaban, susurraban voces que no eran suyas, y una sensación de ser vigilados constantemente. No sé qué me impulsó a hacer clic en el enlace que prometía un video, pero lo hice. La pantalla se llenó de estática. Al principio pensé que era una broma más de la Deep Web, otra forma de asustar a los incautos. Pero luego la estática comenzó a moverse, formando sombras que se dibujaban con una precisión imposible. Y allí estaba, un cuarto oscuro, casi vacío, iluminado solo por una luz tenue que caía sobre un hombre. Su rostro era normal a medias, pero sus ojos eran un abismo, negros, absorbentes, como si cada mirada fuera capaz de extraer algo más que la atención, como si tomara partes de ti sin permiso. Sentí un escalofrío profundo. Mi respiración se volvió irregular. No podía apartar la vista y de alguna manera sabía que mirar fijamente era exactamente lo que me atrapaba. Con cada parpadeo, una sensación extraña se instalaba en mi cabeza. Pensamientos que no eran míos, recuerdos que nunca había tenido, imágenes de lugares que no existían pero que parecían aterradoramente reales. Fue como si el hombre en la pantalla estuviera extendiendo sus ojos más allá del monitor,
tocando mi mente, marcando mi conciencia. Intenté cerrar la ventana, apagar la computadora, pero algo me mantenía inmóvil. Sentía su mirada no solo a través de la pantalla, sino detrás de mí, en el reflejo de la ventana, en la oscuridad de la habitación. Parpadeé y allí estaban de nuevo, ojos brillando en sombras que no deberían existir, siguiendo cada movimiento mío. La sensación de pánico creció como un monstruo que se alimentaba de mi miedo. Susurré para mí mismo que era absurdo, que no existía nada más que la habitación, la computadora y yo. Pero la voz del video emergió de la estática, baja, profunda y grave. Tú también los has visto, y ahora te verán a ti. Ese fue el principio. Desde ese instante ninguna superficie estaba segura. Espejos, ventanas, el reflejo de mi taza de café. Todos se convirtieron en portales de su mirada. Dormir se volvió imposible. La luz debía permanecer encendida o el terror se multiplicaba. Intenté ignorarlo, convencerme de que eran alucinaciones, producto de la mente hiperestimulada por la curiosidad de la Deep Web. Pero incluso al cerrar los ojos, las sombras seguían allí, con esa vigilancia silenciosa y constante. La rutina desapareció. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba ver algo que confirmara mi paranoia. Mi vida se volvió una serie de gestos mecánicos. Encender la luz al entrar a la habitación, cubrir los espejos, evitar mi propia mirada en reflejos, mantener la televisión apagada con temor a que algo apareciera en ella. El hombre del video se convirtió en una presencia intangible, una amenaza latente que parecía respirar con mi misma respiración. Y cada noche, en los rincones oscuros, sentía que su atención se centraba más en mí, que su conciencia se filtraba en la mía de forma lenta y meticulosa. Comencé a escribir notas, intentando conservar un hilo de cordura. Advertencias para mí mismo y para cualquiera que pudiera leerlas. No mires fijamente. No busques el origen de esa mirada. No intentes comprenderlo. Porque comprenderlo era el primer paso hacia perder el control total. Quería creer que apagar la computadora y destruir los enlaces sería suficiente, pero los ojos no necesitaban un monitor para seguir existiendo. Estaban en los reflejos, en las sombras, en la sensación de que cada superficie podía contener su observación silenciosa. La obsesión creció hasta que la realidad se volvió difusa. Ya no distinguía entre pesadilla y vigilia. Todo parecía envuelto en un tejido de paranoia. Las luces encendidas se convirtieron en un requisito. La oscuridad era intolerable, y aún así, los ojos encontraban formas de aparecer. Cada objeto cotidiano podía albergar su mirada. El café caliente en la taza, la pantalla de televisión apagada, incluso mis propias manos. La sensación de ser observado se volvió un constante recordatorio de que la curiosidad en la Deep Web no solo revela secretos, sino que abre puertas que nunca se pueden cerrar. Intenté hablar con alguien sobre ello, pero las palabras parecían triviales, incapaces de transmitir la magnitud de lo que experimentaba. Nadie podía entender cómo algo que parecía imposible de existir podía infiltrarse en la mente y en la percepción. Me sentía atrapado en un ciclo donde cada intento de huida reforzaba la vigilancia, donde cada sombra que esquivaba se convertía en un espacio de atención más, y mientras el día avanzaba, la noche se convertía en un ritual de vigilancia constante, con cada parpadeo recordándome que estaba atrapado en algo mucho más grande que mi comprensión. Con el tiempo, la vigilancia se volvió insostenible. Cada sombra, cada reflejo, cada objeto cotidiano parecía contener esos ojos, observándome con una paciencia infinita. La luz, antes mi escudo, se convirtió en una prisión. Mientras más iluminada estaba la habitación, más consciente me hacía de su presencia, de su atención despiadada y silenciosa. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos los veía, brillantes, negros, hipnóticos, inyectando pensamientos que no eran míos y arrastrándome hacia recuerdos que jamás había tenido. Recuerdos de miedos que ahora sentía como propios. Intenté huir, salir de la ciudad, cambiar de casa, incluso de identidad, pero los ojos no estaban atados a un lugar físico. Los sentía detrás de mí en la calle, en reflejos de ventanas, en cámaras de seguridad que no existían o que yo no recordaba haber visto. La paranoia se volvió constante. Mi mente un campo de batalla donde la razón y el terror luchaban sin tregua. Cada objeto se volvió un posible canal de vigilancia.
La televisión apagada, la taza de café, el cuchillo en la cocina. Todo podía contener la mirada que no perdona, la que sigue, la que sabe todo. Una noche, finalmente, no soporté más. Sentado en el borde de la cama, con el corazón latiendo desbocado, decidí enfrentar la verdad. No podía huir, no podía apagarlo, no podía esquivar la mirada. El hombre del video ya no estaba solo en la pantalla. Lo sentía a mi lado, en la esquina de la habitación, en mi reflejo. La hipnosis de esos ojos había quebrado cualquier barrera de mi mente. Podía sentir la entidad como una presencia viva, respirando conmigo, dictando mi percepción, moldeando mis pensamientos. Fue entonces cuando comprendí lo inevitable. No había escape. La única forma de detener la tortura era apagar la luz para siempre. No solo apagar la luz de la habitación, sino la luz que sostenía mi existencia en ese mundo donde los ojos podían seguirme a través de cualquier superficie. Con manos temblorosas, tomé la decisión final. Antes de cerrar los ojos, escribí un mensaje de advertencia en mi computadora, palabras que podrían salvar a alguien más de caer en la misma trampa. Quema la PC. No mires fijamente. Una vez atrapado, los ojos te siguen eternamente. Ellos están viniendo por ti. Apagué la luz. Y por un instante, el mundo quedó sumido en la oscuridad absoluta. El silencio era absoluto, roto solo por los latidos de mi corazón, rápidos y descontrolados. Pero incluso en la penumbra podía sentirlos, los ojos, mirándome, acechándome, recordándome que mi curiosidad había abierto una puerta que jamás se puede cerrar. La última sensación que me recorrió fue la certeza de que ya no pertenecía a este mundo de la misma manera. Los ojos me habían reclamado, y la vigilancia se había convertido en una extensión de mi propia conciencia. Mi advertencia quedó como testimonio, un mensaje para cualquiera que pudiera llegar a leerlo en algún rincón oscuro de la Deep Web. La curiosidad es un portal, y hay horrores que no toleran la ignorancia. Ellos observan, y una vez que te ven, te seguirán en cada reflejo, cada sombra, cada pensamiento. No hay luz que los detenga. Siempre me había considerado un tipo curioso, de esos que se pierden horas leyendo hilos de Reddit sobre fenómenos extraños y teorías conspirativas. Una tarde, mientras navegaba por mi feed, encontré un hilo sobre la Deep Web que prometía historias que te harán cuestionar la realidad. No era la primera vez que leía sobre ella, pero algo en la forma en que los usuarios describían los sitios oscuros, los enlaces ocultos y la supuesta libertad sin rastros, despertó un interés casi obsesivo. Entre publicaciones y comentarios uno mencionaba una wiki oculta, un índice de enlaces que nadie se atrevía a abrir sin cierta preparación. La advertencia era clara. Evita contenido ilegal explícito. Algunas páginas cambian tu percepción del mundo. La combinación de peligro y secreto fue irresistible. Descargué Tor esa misma noche. La instalación fue rápida, sin incidentes, y pronto estaba frente a una interfaz que parecía un portal a otra dimensión. Páginas que cargaban lentamente, URLs con nombres absurdos y un aire de clandestinidad que no había experimentado antes. Evité cualquier enlace que mencionara pornografía infantil o drogas ilegales. Eso estaba fuera de mis límites. Pero las llamadas páginas negras me atraparon de inmediato. Asesino personal, mascotas muertas, cámaras que ven sin ser vistas. Cada título era más perturbador que el anterior. Mi corazón se aceleraba mientras hacía clic tras clic, como si cada enlace ocultara un secreto que no debía conocer, y sin embargo, no podía detenerme. Finalmente uno llamó mi atención. Chat de la sociedad secreta. La descripción era escueta. Un chat con transmisión en vivo, aparentemente sin participantes. La página cargó con dificultad. Al principio todo lo que vi fue una pantalla de video vacía y un cuadro de texto titilando, invitándome a escribir. Con un temblor extraño en las manos tecleé: «Hey». Lo que sucedió a continuación borró cualquier sensación de control que pensaba tener. En la pantalla apareció una figura enmascarada, sentada en una habitación oscura. No había muebles reconocibles, solo sombras que se movían como si respiraran con la figura. Mi webcam se encendió a pesar de estar apagada, y un escalofrío recorrió mi espalda. La voz que salió del micrófono era distorsionada, metálica, casi inhumana. «Todavía veo a James», pronunció mi nombre con precisión, algo imposible de haber anticipado.
Mi instinto fue cubrir la cámara y cerrar la ventana, pero no respondía a nada, ni atajos, ni clics, ni el botón de cerrar. Lo único que pude hacer fue apagar la laptop de forma forzada, sintiendo la impotencia como un peso en el pecho. Pasaron 2 semanas antes de que cualquier otra cosa sucediera, y no fue menos perturbadora. Recibí un sobre sin remitente. Dentro había solo un papel: no regreses. Mi paranoia creció inmediatamente. Cada ruido en el jardín, cada sombra proyectada por la luz de la farola parecía un aviso, un recordatorio de que estaba siendo observado. Luego llegó otra carta. Sabemos dónde vives, James. Esa vez no hubo duda. No era coincidencia. No podía confiar en mi entorno más cercano. Decidí llevar mi computadora a un técnico de confianza. El informe fue devastador. Mi sistema había sido infiltrado por software espía, probablemente instalado durante mi incursión en la página de la sociedad secreta. Cada teclado, cada archivo, cada clic había sido monitoreado. Cambié mis dispositivos, instalé firewalls, antivirus, contraté servicios de ciberseguridad, pero el miedo persistía. No pasó mucho antes de que los ataques digitales se transformaran en presencias más físicas. Mensajes de texto amenazantes, fotos de lugares que frecuentaba, algunos incluso enviados a horas en que sabía que estaba despierto. La invasión de mi privacidad había trascendido la pantalla. Un día encontré un sobre dejado en mi buzón. Dentro, una USB y un mensaje escueto: mira esto y comprende tu posición. Con manos temblorosas conecté la memoria a un dispositivo seguro. El video mostraba a la figura enmascarada otra vez, pero esta vez no solo aparecía en una habitación oscura, demostraba con imágenes en tiempo real que sabía cada movimiento que hacía, cada paso que daba. Contacté a la policía. La investigación fue larga y compleja. Descubrieron que formaba parte de una red de hackers de la Deep Web dedicada a la extorsión y la vigilancia de personas desprevenidas. Algunos miembros fueron arrestados, pero la sensación de vulnerabilidad permanecía. La experiencia me enseñó que un solo error en la Deep Web podía transformarte en un objetivo permanente. Cada dispositivo que poseía era un posible punto de acceso. Cada ventana que abría, una posible invasión. Mi vida se volvió una rutina de cautela extrema, revisando cada conexión, cada actualización, preguntándome si estaba seguro incluso dentro de mi propia casa. Aprendí a cifrar mensajes, a crear capas de anonimato digital y a desconfiar de la menor interacción online. Incluso las redes sociales, antes un pasatiempo, se convirtieron en zonas de riesgo. Lo que antes era curiosidad, ahora era vigilancia constante, un recordatorio de que un simple hey podía abrir una puerta que no tenía intención de cerrarse jamás. Mi paranoia se convirtió en hábito. Cada sonido, cada correo electrónico, cada notificación podía ser una señal de que alguien estaba observando, de que alguien más conocía mi nombre y mis rutinas. La sensación de estar controlado, de no tener privacidad, se instaló de manera permanente. Incluso cuando apagaba las luces y las pantallas, la sombra de la vigilancia parecía persistir, como si la figura enmascarada me acompañara más allá del mundo digital, recordándome que la curiosidad podía costar mucho más que unos minutos de emoción frente a un chat desconocido. No puedo abrir ciertas páginas sin que un escalofrío recorra mi espalda. No puedo descargar un archivo sin pensar en la posibilidad de estar siendo monitoreado. Cada interacción en línea es un riesgo calculado. Cada mensaje cifrado es un escudo temporal contra un mundo invisible que aprendí a temer. La Deep Web, que alguna vez pareció un territorio de secretos fascinantes, ahora es un recordatorio constante de que un paso en falso puede transformar tu vida en una exhibición sin final. Los días siguientes se volvieron una rutina de hipervigilancia. Cada paso fuera de casa era calculado. Cada dispositivo que encendía, inspeccionado con minuciosidad. Me convertí en un espectador constante de mi propia vida, como si un ojo invisible me obligara a medir cada movimiento. Mi casa estaba plagada de cámaras falsas, cerraduras adicionales y sensores de movimiento. No era suficiente. Nada parecía suficiente para alejar la sombra que había invadido mi vida desde aquel primer hey en la página de la sociedad secreta. Incluso cuando viajaba por la ciudad, sentía ojos detrás de cada ventana, cámaras apuntando desde lugares que nunca habría imaginado. Los mensajes cesaron temporalmente, pero el miedo persistía arraigado en mi mente.
Me obligué a trabajar desde cafés con Wi-Fi público, a usar VPNs, a crear identidades virtuales separadas de la vida real. Cada vez que alguien preguntaba algo sobre mis hobbies o rutina, sentía que mi privacidad estaba siendo violada de nuevo. Aprendí a fuerza de paranoia que la seguridad total era imposible. Solo podía esperar retrasar lo inevitable. Un día, mientras revisaba correos antiguos, encontré un nuevo sobre en el buzón. Esta vez era diferente. No llevaba amenazas explícitas. Solo una frase escrita con tinta negra y una caligrafía precisa. El juego termina cuando reconoces que nunca tuviste control. Dentro había un pendrive y un pequeño papel con coordenadas. Mi instinto me decía que no debía ir, pero la curiosidad, esa misma que me había llevado hasta aquí, fue más fuerte. Tomé mis precauciones. Traje un portátil aislado, sin conexión a mis redes ni cuentas, y conecté la USB. El video que apareció fue escalofriante y a la vez revelador. La figura enmascarada estaba allí, no solo mostrando vigilancia de mi vida, sino de muchas otras personas. Cada pantalla era un ojo en tiempo real. Gente caminando por la calle, familias en sus casas, trabajadores en oficinas. La sociedad secreta no era solo un chat, era una red global, un ecosistema de control y extorsión, invisible pero omnipresente. Lo más aterrador fue cuando la cámara se centró en mí. La figura quitó la máscara por un instante. No era una persona, sino un conjunto de rostros combinados digitalmente, una inteligencia creada para observar y manipular, un algoritmo de miedo que no descansaba. La sensación de impotencia me golpeó con fuerza. No podía denunciar a todos, no podía detenerlos, pero había aprendido algo esencial. El conocimiento es poder. Documenté todo, guardé cada archivo, cada imagen, cada mensaje. Lo envié a investigadores de ciberseguridad, hackers éticos y a las autoridades. Parte de la red fue desmantelada. Algunos de los responsables fueron arrestados, pero la tecnología que lo hacía posible seguía viva, funcionando en otras manos. La sensación de vigilancia nunca se desvaneció completamente. Al final, entendí que la Deep Web no era solo un lugar de curiosidades o peligros explícitos. Era un espejo que refleja los límites de nuestra seguridad y la fragilidad de nuestra privacidad. Aprendí a vivir con el miedo, a no subestimar los riesgos de lo desconocido y a respetar el poder de lo invisible. Mis dispositivos siguen siendo seguros, mis comunicaciones cifradas, mis hábitos digitales calculados, pero la paranoia, esa voz que me recuerda que fui observado, nunca desaparece del todo. El error de un simple clic me transformó para siempre. Mi vida pasó de ser despreocupada a ser un acto de vigilancia perpetua. Comprendí que en la era digital, la curiosidad puede convertirse en la llave que abre puertas que no deberían existir, y que incluso el más mínimo descuido puede traer consecuencias que persisten mucho después de cerrar una laptop. Mi privacidad quedó fragmentada, mi seguridad condicionada a protocolos y contraseñas, y la lección más importante se grabó en mi mente. En la Deep Web, un paso en falso no solo revela secretos, puede cambiar quién eres, cómo vives y cómo respiras. Nunca más abrí el chat de la sociedad secreta. Nunca más escribí, hey. Y aún hoy, cuando escucho un crujido en la casa, o siento la vibración de un mensaje inesperado, me pregunto si alguien sigue observándome, recordándome que la libertad y la privacidad son frágiles, y que la curiosidad, por más inocente que parezca, puede convertirse en una condena silenciosa. La primera vez que escuché hablar de Silk Road fue por un rumor entre mis amigos, uno de esos que circulan en mensajes de grupo y charlas nocturnas, siempre con un tono de misterio y advertencia. Había perdido a mi proveedor habitual, y la necesidad mezclada con curiosidad me llevó a considerar lo que antes jamás habría imaginado: entrar en el mercado negro de la Deep Web. Mis amigos insistían en su seguridad, asegurando que con Tor todo era anónimo, que nadie podía rastrear tu identidad y que conseguir drogas de forma legal dentro de lo ilegal era pan comido. Esa noche, con mis padres fuera de casa, me senté frente al computador. Descargué Tor y sentí un escalofrío al ver la pantalla oscura que se abría ante mí, un portal hacia un mundo invisible, lleno de mercados, foros y transacciones ocultas a simple vista. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba: un vendedor que ofrecía marihuana a un precio sorprendentemente bajo. Su nombre era ILB.
La descripción de sus productos era casi profesional, con fotos cuidadosamente editadas y comentarios positivos de supuestos compradores. Me sentí tentado a cerrar la transacción de inmediato, pero algo en su mensaje me llamó la atención. Solo hacía tratos locales. Eso significaba que tenía que reunirme con él en persona. Mis amigos me animaron a seguir adelante, minimizando cualquier riesgo. Lo que no sabía era que la línea entre un negocio digital y una amenaza real era mucho más delgada de lo que parecía. El contacto inicial fue a través de mensajes cifrados. Me pidió detalles personales: dónde vivía, con quién vivía, cómo podía identificarme. Sentí un nudo en la garganta, pero mentí, diciendo que vivía solo. Una mentira que parecía protegerme, pero que en realidad me sumergía en un peligro tangible. Cambiamos el lugar del encuentro a un edificio abandonado, una estructura gris y vacía que parecía más un escenario de película de terror que un punto de venta de marihuana. Esa elección me hizo dudar, pero la mezcla de curiosidad y necesidad me empujó a ir. Llegué al edificio al anochecer, mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Esperé, mirando cada sombra, escuchando cada crujido. El aire estaba cargado de humedad y polvo, y cada sonido me hacía saltar. La espera se prolongó hasta que la desesperación me hizo dar media vuelta. Nadie apareció. Sentí un alivio extraño al salir, pero también una inquietud que no podía ignorar. Al regresar a casa, todo cambió. La puerta estaba abierta, luces encendidas, y un silencio extraño llenaba el lugar. Mi corazón se aceleró. Caminé con cuidado, tratando de no hacer ruido, hasta que escuché pasos arriba. La adrenalina me recorrió el cuerpo y, sin pensar demasiado, agarré un cuchillo de la cocina y subí las escaleras. Cada paso era un desafío, cada sombra parecía moverse con intención. Al llegar a mi habitación, la escena se reveló de manera brutal. Alguien estaba escondido bajo mi cama, manos rápidas buscando entre mis cosas, robando joyas y pertenencias. La violencia del momento fue instantánea. Apunté el cuchillo y, en defensa propia, logré apuñalar al intruso. Fue un instante confuso, un choque de miedo y necesidad de sobrevivir, y en medio del caos marqué el 911. La policía llegó pronto y mientras describía al intruso me encontré atrapado entre el deseo de contar todo y la imposibilidad de explicar la procedencia de mis problemas. No podía revelar la Deep Web, no podía admitir que un extraño me había localizado por un sitio ilegal. Tomaron pruebas, incluida la sangre en el cuchillo, y me hicieron sentir vulnerable de formas que nunca había imaginado. Mis padres regresaron poco después, horrorizados por lo que había sucedido. La mudanza temporal fue inevitable. Nuestra sensación de seguridad se había roto irremediablemente. Semanas más tarde, un hallazgo inquietante confirmó mis peores temores. El auto del intruso abandonado, con identificaciones falsas, revelaba que no se trataba de un robo improvisado, sino de alguien experimentado, posiblemente con acceso a información que yo creía protegida. Cambié todas mis contraseñas, desinstalé Tor, reforcé la seguridad de mi hogar, pero la sombra de aquella experiencia permaneció. Cada vez que miro mi computadora siento la misma mezcla de fascinación y miedo que aquella noche en la que, por primera vez, crucé el umbral de la Deep Web. No era solo sobre drogas o tratos clandestinos. Era sobre cómo un espacio digital puede penetrar en tu vida de manera inesperada, dejando cicatrices invisibles y un recordatorio constante de que la seguridad nunca puede darse por sentada. Lo que parecía un simple intercambio se convirtió en una lección sobre vulnerabilidad y sobre los límites de la curiosidad humana. La Deep Web no es un lugar de aventuras inofensivas. Es un ecosistema donde el anonimato, la ilegalidad y la malicia conviven de formas que pueden cambiar tu vida en un instante. Después de aquel primer encuentro fallido con Il-B, el miedo no desapareció. Se transformó en una especie de paranoia latente que acompañaba cada movimiento. Cada sonido extraño en la casa me hacía saltar, y cada notificación del teléfono me obligaba a mirar con desconfianza, preguntándome si podía ser otra trampa. Incluso mis amigos, quienes antes habían minimizado los riesgos, comenzaron a mostrar preocupación. Era extraño cómo un simple intento de conseguir marihuana había abierto una puerta hacia algo mucho más oscuro, algo que ni siquiera podía describir completamente, porque admitirlo implicaba confesar mi incursión en un mercado ilegal de la Deep Web. Durante días revisé obsesivamente las cerraduras, las ventanas, cada rincón de la casa.
Reinicié routers, cambié contraseñas, incluso cubrí la webcam de la computadora con cinta adhesiva. Una precaución que antes parecía ridícula pero que ahora me daba un mínimo de control. Todo se sentía vulnerable. La tecnología que antes me conectaba con el mundo ahora parecía una herramienta de exposición, un posible puente para que alguien desconocido ingresara en mi vida. Cada noche, antes de dormir, pensaba en el edificio abandonado, en cómo me había dejado llevar por la desesperación y la necesidad. Recordaba los pasillos vacíos, el eco de mis pasos y el polvo que flotaba en la luz de mi linterna. La sensación de que alguien más estaba observando, de que aquel espacio que parecía seguro estaba en realidad preparado para atraparme, se había incrustado en mi memoria. Me di cuenta de que no era solo el vendedor de marihuana, era el mundo que existía detrás de las pantallas, un ecosistema donde la información podía ser manipulada y donde personas con conocimientos, paciencia y malicia podían encontrar tu hogar aunque tú creyeras estar protegido. Mis padres, aunque horrorizados, no comprendían del todo lo que había pasado. Sus preguntas eran simples. ¿Cómo pudo alguien entrar? ¿Tenías idea de quién era? ¿Por qué estabas allí solo? Intenté explicar la situación, pero sin mencionar Silk Road ni Tor, porque cualquier admisión podía tener consecuencias legales. Me limité a hablar de un vendedor desconocido y de un error al confiar en alguien. La incomprensión en sus ojos me recordaba que estaba solo en este conocimiento. Nadie podía entender completamente los riesgos de un mundo digital que parecía intangible, pero que en realidad podía tocar tu vida de manera muy concreta. El tiempo pasó, pero la sensación de vulnerabilidad persistió. Cada vez que salía, cada vez que dejaba la casa sola, la misma pregunta rondaba mi mente. ¿Cómo había conseguido alguien mi dirección? Los días se mezclaban con la ansiedad, y comencé a ver patrones donde no los había. Coches que parecían seguirme, extraños que cruzaban la calle de manera sospechosa, llamadas sin respuesta con números desconocidos. La paranoia no era irracional, era la consecuencia de haber dejado que un desconocido digital tuviera acceso a mi mundo físico. Un día, mientras revisaba el correo electrónico y las cuentas, noté algo inquietante. Intentos de inicio de sesión desde ubicaciones extrañas, direcciones IP que no reconocía, y que parecían rastrear mis movimientos digitales. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Tor y la Deep Web no garantizan protección absoluta. El anonimato es un mito parcial, una ilusión que depende de disciplina, conocimiento y suerte. Mi descuido, mi curiosidad y la confianza en que todo estaría bien me habían llevado a un riesgo real y tangible. En ese periodo, comencé a escribir todo lo que había pasado, casi como un diario, intentando dar sentido a la secuencia de eventos. Cada mensaje con ILB, cada decisión tomada en el edificio abandonado, cada paso dentro de la casa mientras buscaba señales de intrusos, cada llamada a la policía, todo se mezclaba en mi memoria como un collage inquietante. Cada entrada del diario terminaba con la misma sensación de incomodidad, un recordatorio de que la experiencia no se limitaba a un solo incidente. Era una lección sobre la vulnerabilidad digital y sobre cómo la curiosidad humana puede tener consecuencias muy concretas y peligrosas. A veces, en la soledad de mi habitación, volvía a abrir Tor. No para comprar, sino para explorar. Había un impulso casi magnético de entender, de ver cómo funcionaba el mercado, de observar los foros, los comentarios y los vendedores, pero siempre me detenía antes de profundizar demasiado. Había algo en la estructura oscura de Silk Road que era hipnótico, una mezcla de fascinación y repulsión, y entendí que no era simplemente un mercado ilegal, era un reflejo de la vulnerabilidad humana, un lugar donde la línea entre curiosidad y peligro se desdibujaba de manera peligrosa. El miedo no solo se quedó en mi mente, se filtró a mis hábitos diarios. Aprendí a cerrar con llave incluso cuando estaba en casa, a no dejar paquetes visibles desde la ventana, a desconfiar de cualquier extraño, por más inocente que pareciera. La experiencia me enseñó que la seguridad no es solo un asunto físico, sino digital. Las huellas que dejamos en línea pueden ser recogidas por personas que no tienen buenas intenciones, y esas huellas pueden cruzar el umbral de tu hogar en cuestión de horas. Nunca pensé que una noche normal de curiosidad digital se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Había oído hablar de la Deep Web,
de sus secretos y de los horrores que circulaban en ella, pero siempre con un aire de distanciamiento, como si nada de eso pudiera tocarme. Yo había visto videos violentos, documentales sobre crímenes, incluso algunas grabaciones gore que muchos considerarían extremas, pero eso me hizo sentir preparado, impenetrable. Qué ingenuo. Todo comenzó mientras navegaba en un rincón olvidado del Tor, buscando foros oscuros donde se compartieran historias de misterio y desapariciones. Un enlace llamó mi atención. Su URL era larga, incomprensible, pero lo que realmente me detuvo fue el nombre. Experimentos humanos, decía, con letras rojas que parecían manchadas y un subtexto que prometía verdad sin censura. La curiosidad me ganó. No podía imaginar hasta qué punto me arrastraría ese simple clic. La página se cargó lentamente. Su diseño era perturbadoramente simple. Fondo negro, texto rojo intenso, imágenes que aparecían borrosas pero con un aire perturbador. Al principio pensé que era un montaje de alguien buscando notoriedad, pero a medida que bajaba los contenidos se volvían más específicos, más detallados, describiendo con precisión escalofriante cómo ciertos individuos, indigentes, personas vulnerables, incluso niños, eran sometidos a pruebas de hambre, privación de sueño, enfermedades inducidas y dolor físico extremo. La narrativa era clínica, casi científica, pero la realidad que sugería era insoportablemente humana. Decidí continuar. Tras todo lo que había visto en internet pensé que podía manejarlo. Incluso comparé mentalmente lo que iba a ver con los videos gore que había visto antes. Me equivocaba. Cuando llegué a la sección de fotos y videos, mi estómago se revolvió. No eran actores, no era ficción, eran personas reales, inocentes, sufriendo. Sus ojos, en algunos casos completamente vacíos de esperanza, parecían mirar directamente a la pantalla, a mí, exigiendo que me detuviera. Las imágenes mostraban atrocidades indescriptibles, experimentos que desafiaban la moral, la ética y la razón. Cada clic era un martillo que golpeaba mi conciencia. Al final de la página, un chat emergió de manera inesperada. Un cuadro minimalista con letras blancas sobre negro. Apareció un mensaje. Veo que te interesa lo que hacemos. Mi corazón latió con fuerza. Pregunté quién estaba detrás, qué querían, pero las respuestas eran evasivas, como si jugaran a un juego que solo ellos entendían. Y entonces de repente lo supieron. Mi nombre completo, mi dirección, detalles que jamás había compartido en línea. Las amenazas eran implícitas, silenciosas, y se sentían como cuchillas invisibles que se clavaban en mi pecho. Cerré todo de golpe, temblando, con la respiración agitada. Intenté alertar a la policía, pero el Tor no deja rastros. No había manera de que pudieran encontrar el sitio ni a sus responsables. La impotencia me envolvió. Decidimos mudarnos con mi familia, alejarnos de todo lo que conocíamos, pero incluso entonces, el terror no cedió. Los correos anónimos comenzaron a llegar, con fotos de nuestra antigua casa, vandalizada, mensajes escritos en sangre. Volveremos por ti. Cada notificación era un golpe a mi cordura. Instalé cámaras, contraté un perro guardián, reforcé puertas y ventanas. Aún así, había noches en que sentía que alguien nos observaba, una figura encapuchada que aparecía a la distancia, siempre vigilante, siempre silenciosa. La paranoia se convirtió en rutina, y la ansiedad en compañía constante. Mi vida se transformó en un estado de alerta perpetuo, donde cada sombra podía ser una amenaza, cada sonido un aviso. Comprendí entonces que la Deep Web no era solo un lugar de curiosidad y thrill, era un mundo donde los horrores eran reales y podían marcarte de por vida. Lo que había comenzado como curiosidad se transformó en una lección aterradora. La mente humana puede soportar ciertos horrores solo hasta cierto punto, y algunos secretos no deberían ser buscados nunca. Ahora vivo con la certeza de que siempre hay ojos observándome, que nunca estoy completamente seguro, y que el precio de la curiosidad, a veces, es demasiado alto. A medida que pasaban los días, la sensación de vulnerabilidad se convirtió en una sombra constante sobre nuestra vida diaria. Cada sonido, cada movimiento, cada pequeño crujido dentro de la casa, me hacía girarme con rapidez, buscando alguna señal de peligro. Mi familia trataba de mantener la normalidad, pero podía ver la tensión en sus gestos, la manera en que sus ojos se apartaban de los míos cada vez que revisaban el correo electrónico.
Incluso mi perro, entrenado para alertar ante intrusos, comenzó a gruñir sin motivo aparente, fijando su mirada en rincones vacíos, como si percibiera algo que nosotros no podíamos ver. Por mi parte, la curiosidad que me había llevado a aquel sitio prohibido ahora era una cadena que me ataba al miedo. Revisaba cada pequeño detalle de nuestra nueva casa, buscando señales, intentando anticipar lo que podría suceder. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente todos los pasos que había dado en la Deep Web, cada clic, cada imagen, cada conversación con el propietario del sitio. Cada recuerdo me provocaba una mezcla de horror y culpa. ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? ¿Cómo podía haber pensado que estaba preparado para lo que iba a ver? La paranoia comenzó a permear mis sueños. Soñaba con figuras encapuchadas, con habitaciones llenas de pantallas que mostraban experimentos humanos, con gritos silenciosos que penetraban en mi mente y no dejaban de repetirse. En algunas noches, despertaba sudando, con el corazón desbocado, y tenía que revisar las cámaras de seguridad para asegurarme de que nadie estuviera realmente allí. Pero la sensación de ser observado nunca desaparecía, incluso cuando las pantallas mostraban solo la vacía y tranquila fachada de la casa. Intenté racionalizar la situación, explicarme que todo podía ser coincidencia, que los correos eran de bromistas o de alguien buscando provocarme miedo. Sin embargo, cada mensaje nuevo era más detallado, más específico, con referencias a eventos que solo nosotros conocíamos, a momentos íntimos que jamás habíamos compartido con nadie. La certeza de que alguien nos estaba siguiendo se volvió irrefutable. La Deep Web había cruzado la línea entre la curiosidad digital y la amenaza real. Mi familia decidió que otra mudanza era inevitable. Cada vez que trasladábamos nuestras pertenencias, sentía que dejábamos atrás una parte de nuestra seguridad, pero la amenaza nos perseguía. Incluso los lugares más aislados parecían insuficientes para escapar. Las figuras encapuchadas reaparecían, a veces de manera fugaz, observando desde la distancia, siempre desapareciendo antes de que pudiéramos actuar. Cada desplazamiento, cada nuevo hogar, se convirtió en un ejercicio de vigilancia constante, de medir cuidadosamente nuestras rutinas y movimientos. Los efectos en nuestra vida cotidiana fueron profundos. No podía concentrarme en el trabajo ni en mis estudios, mis relaciones sociales se redujeron al mínimo, y la comunicación con amigos y familiares se volvió limitada por miedo a que la información llegara a quien nos perseguía. El constante estrés comenzó a afectar nuestra salud física y mental: insomnio, ansiedad, tensión muscular, dolores de cabeza que no cedían. La presencia invisible del acosador digital se había convertido en una enfermedad silenciosa que nos consumía día a día. Intenté buscar ayuda en profesionales, psicólogos y expertos en seguridad digital, pero explicarlo sin revelar la naturaleza exacta de los contenidos que había visto resultaba imposible. La vergüenza, el miedo a que me consideraran paranoico o incluso culpable, me mantenía en silencio, atrapado en una espiral que solo podía empeorar. Mi mente revisaba una y otra vez los detalles del sitio. Las imágenes, los textos, las amenazas implícitas. Había algo en la manera en que el propietario del sitio sabía tanto sobre mí que me resultaba imposible ignorarlo. Era como si mi propia curiosidad hubiera encendido una alarma que ahora me perseguía sin descanso. Las noches eran las peores. Cada crujido en la casa me parecía un preludio de peligro. Cada sombra proyectada por la luz de la calle me parecía una figura vigilante. Dormir se volvió casi imposible, y cada despertar me dejaba más agotado, más temeroso, más consciente de que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. La Deep Web, que hasta entonces había sido un terreno abstracto y peligroso solo en teoría, ahora era una amenaza tangible y concreta, que afectaba a cada aspecto de mi vida. A veces intentaba distraerme con otros sitios, con foros menos oscuros, con noticias o juegos, pero nada lograba apagar el recuerdo de lo que había visto. La sensación de que alguien me observaba estaba siempre presente. Incluso cuando estaba solo en la calle, en la oficina o en tiendas, sentía la mirada invisible sobre mí, analizando cada movimiento, cada palabra, como si el propietario del sitio estuviera ahí, esperándome, recordándome que nunca podría escapar. Mis intentos de vivir una vida normal se volvieron cada vez más frustrantes. Cada correo electrónico, cada mensaje desconocido,
Cada sonido inesperado me llevaba de nuevo a aquella noche en que hice clic en el enlace. Cada paso que daba me recordaba que la curiosidad había abierto una puerta que no debía haberse abierto. La realidad de los horrores que había descubierto no podía borrarse. Los experimentos, los sufrimientos humanos, la indiferencia brutal del sitio, todo estaba grabado en mi memoria, y cada imagen era un recordatorio del precio que había pagado por explorar lo desconocido. Llegó un punto en que incluso hablar de la Deep Web se volvió imposible. La sola mención despertaba ansiedad, recuerdos dolorosos y miedo real. La paranoia se convirtió en un compañero silencioso, siempre presente, siempre vigilante. Aprendí a ser precavido, a desconfiar, a nunca dar información que pudiera usarse contra mí. Cada medida de seguridad que tomaba, cada precaución, se convirtió en una rutina casi obsesiva, un mecanismo de supervivencia frente a una amenaza invisible que nunca cedía. El sitio, la página, el propietario, todo se había convertido en un símbolo de un horror demasiado grande para comprenderlo completamente. La Deep Web, que parecía un mundo distante, abstracto y peligroso solo en teoría, se había transformado en una realidad tangible y aterradora que me perseguía día y noche. Aprendí que hay secretos que no deberían ser buscados, que la curiosidad puede ser una trampa mortal, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse sin dejar cicatrices profundas. Ahora, vivo con una mezcla de miedo y vigilancia constante. Cada sonido, cada sombra, cada mensaje desconocido me recuerda que el terror de aquel sitio no se limita a la pantalla, se extiende, se infiltra en la vida real y no desaparece. He aprendido a vivir en alerta, a desconfiar, a protegerme de algo que no puedo ver pero que siempre está allí. La Deep Web me enseñó una lección que no olvidaré jamás. Algunos horrores no se inventan. Algunos horrores son tan reales que marcan de por vida, y a veces, por más que corras, nunca puedes escapar completamente.